Alerta ante la llegada de una droga en Uruguay, es su uso bastante más conocido en Argentina y en otros países. La bautizaron allí como la droga de los ricos o la cocaína rosa, la droga de los ricos por el precio, y la cocaína rosa porque puede ser un polvo, lo pueden tener en polvo o en pastilla de color rosado. En Uruguay se ha detectado en pastillas, decíamos en Argentina está extendido también el consumo en polvo entre jóvenes de clase media y alta. ¿Cuáles son las características de esta droga? ¿Qué efecto tiene para aquellos que lo consumen? Vamos a hablar con Alba Negrín, profesora agregada al Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina, que ya están en móvil Desayunos Informales. Alba, buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Alba, bueno, un poco lo que hemos dicho, pero ¿qué más se sabe de esta droga en nuestro país? Bueno, estas drogas nuevas, que a veces no lo son tanto, comienzan a ser como se les llama drogas emergentes porque comienzan a encontrarse. En Uruguay hace un tiempo ya en algunos estudios de campo se encontró, no en personas, sino en muestras biológicas, en un estudio que se realizó analizando el material de desecho en los baños químicos. De manera que en Uruguay existen las sustancias que se denominan nuevas sustancias de síntesis, existen las que existen en el mundo, o sea, la globalización y este mejor nivel económico que ha logrado Uruguay también inciden en la diseminación del uso, ¿no? Así como también las nuevas maneras de comunicación, incluso también las nuevas maneras de adquisición de estas sustancias, porque muchas veces se hacen compras por internet, por vía electrónica. Claro. Sabemos que Uruguay ha tomado algunas medidas en relación a eso en la actualidad. Entonces, como que la legalidad tiene que adaptarse también a nuevas maneras de producción y de comercialización y de uso también, ¿verdad? Alba, un poco lo que planteás en cuanto a esto de si es tan o no novedoso. El origen de esta sustancia en realidad está en los años 80. ¿Es que hay una moda o es que a veces la prensa encuentra determinadas sustancias y elabora determinados titulares y el consumo es más habitual o parecido al de otras drogas que están allí en pastillas, como metanfetaminas, etcétera, y no se sabe o no se pone atención en ello? Yo creo que en esto también hay un cambio cultural y de comunicaciones, porque en realidad en su momento no se hablaba tanto, por ejemplo, del consumo de cocaína, ¿no? O sea, se habla no de una manera tan puntual o tan vinculada a datos y a noticias, como de estas nuevas drogas de síntesis. En realidad creo que eso también tiene que ver la época social en la que vivimos. Claro. En concreto, estas sustancias son productos que químicamente tienen un origen de hace unos cuantos años, pero son drogas que derivan de la vieja molécula de anfetamina, que la molécula anfetamínica es una molécula que se conoce desde el año 1890, y en realidad también hay algunas de estas sustancias que se les comienzan a realizar cambios en la molécula. Concretamente la que ustedes me están preguntando, es una del grupo de las feniletilaminas, que son drogas que se conoce su efecto psicoactivo desde la década del 70, 80, y en realidad no tenían un uso extendido y popularizado como en estas épocas. O sea que el efecto en los consumidores es un efecto psicoactivo como todas estas drogas de esa familia. Y claro, por eso se las consume, porque tienen un efecto estimulante y perturbador de las percepciones. Entonces, es por ello que se las consume, ¿no? Y se las consume como otras en los contextos de determinados tipos de
actividades recreacionales. Ana, tiene más que ver con lo que es ya la tarea o el arte de quienes trafican estas sustancias, ¿no? Pero el hecho de que se ponga una de moda, ¿puede tener que ver con estrategias de marketing de los narcos, entre comillas? Y no lo sé porque yo no me dedico a No, está bien, pero en más... realidad, pienso hay una realidad que tiene que ver con que algunas sustancias no son ilegales. Ajá. Entonces, en la síntesis química siempre se busca producir un pequeño cambio de manera de que eso que se está produciendo no esté prohibido en las convenciones internacionales de sustancias psicoactivas. Para que pueda circular con más facilidad. Entonces, lo que ocurre es eso, ahí está. Entonces, rápidamente el sistema fiscalizador internacional de Naciones Unidas y de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes las ilegaliza rápidamente y se intenta buscar una nueva molécula. En concreto, esta que ustedes me están preguntando, es una sustancia relativamente conocida hace poco tiempo, que en la actualidad ya está ilegalizada y que obviamente siempre existe el mayor riesgo, o sea, más allá del riesgo por la sustancia en sí mismo, usar sustancias ilícitas tiene un riesgo mayor porque, bueno, en la síntesis puede haber errores, accidentes inadvertidos o también intencionales que, bueno, que puedan hacer que se produzcan accidentes con las personas que los usan, porque en realidad muchas veces el testeo se produce en los propios usuarios. Claro. ¿Están evaluados los daños de esta droga? Por supuesto que los daños a largo plazo no, los daños a corto plazo son todos aquellos derivados de los cuadros clínicos que produce, que son la excitación intensa, que puede ser la taquicardia, la hipertensión, la extrema sudoración, los trastornos neuropsiquiátricos, como pueden ser las crisis de pánico que pueden producir, y en realidad muchas veces, y como siempre, nuestra recomendación es de que cuando una persona consuma cualquier tipo de sustancia psicoactiva, no mezcle más de una sustancia. Las nuevas drogas de síntesis existen muchas y están presentes en el Uruguay. En el Uruguay existe una droga sintética que es la más utilizada y la más extendida, no es nueva, que es el éxtasis, el MDMA, y que está tan extendido que muchas veces se asocian estas nuevas moléculas como el 2CB con éxtasis, con MDMA, con alcohol, con marihuana o con consumos recientes de marihuana, ¿no? De repente la persona no la consume en el momento en que sale a una fiesta, pero lo ha consumido en días previos, o el día anterior o unas horas antes. ¿Cuánto dura el efecto? Y los productos el efecto del 12B en realidad es bastante corto, pero tampoco tenemos un conocimiento exacto. ¿Y eso lo hace más adictivo, de lo que es la cinética de las sustancias, ¿no? O sea, cuando uno estudia la cinética de las sustancias puede saber cuáles son la duración de los efectos, y en esto son sustancias de las cuales estamos conociéndolas, y además también el análisis experimental en animales, eso también ayuda muchas veces a poder avanzar en el conocimiento de estos productos. Doctora, justamente, ¿y ese efecto corto, digamos, la hace más adictiva que otras? En cuanto a bueno, en realidad una de las características para que una sustancia sea adictiva también es la vía de ingreso. Este tipo de drogas, esta en concreto, 2CB, se utiliza por vía oral o por vía sublingual. Entonces, el riesgo de producir adicción no sería tan importante como aquellas que se inhalan o que se fuman.
pero también hay una potencialidad que tiene que ver con la molécula y eso no es bien conocido aún en la actualidad. Incluso la potencialidad de que sean sustancias que a largo plazo den dependencia. Uno piensa que cualquier sustancia que estimula la vía del placer, el núcleo accumbens, a largo plazo puede dar algún tipo de dependencia. Bien. Alba, por último, ¿no estás tan de acuerdo en el nombre que se la conoce, sobre todo en Argentina, como la droga de los ricos? No estoy de acuerdo. No, en realidad ese tipo de denominaciones pueden resultar peligrosas a nivel social. Evidentemente se relacionan con los costos que tiene una unidad, digamos, ¿no? Sí. Pero hay personas que se divierten y centralizan su vida y trabajan y tienen el dinero suficiente para utilizar estos productos, que tienen un costo importante, pero muchas veces, o sea, ponerlo así es como un poco como es la sociedad hoy día, ¿no? Claro. Blanco, negro. Sí, capaz que un consumidor siempre de pasta base se gasta 12.000 pesos en un mes consumiendo. Y claro, sí, o en menos tiempo. Sí, o en menos tiempo. Y no se vincula con sus actividades delictivas. Claro. Porque, bueno, lo que hemos aprendido de los usuarios de pasta es que, como dicen ellos, se rebuscan para hacer el peso. Claro. Porque piden y uno de repente les da 20 pesos, otro les da 20, 30... y así van sumando cantidades que permiten el consumo. Digo, de todas maneras, obviamente, esta sustancia de la que estamos hablando tiene un costo mucho mayor, claro, que puede andar alrededor de los 2.000 pesos, pero también, bueno, es una sustancia que viene en polvo, se presenta en comprimidos, y tiene que ver también con esta cuestión de que muchas veces todos queremos pertenecer a una élite, ¿no? Entonces me parece que no estaría bueno, pero eso, bueno, los sociólogos quizá o los antropólogos puedan aportar desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Simplemente la recomendación de nosotros es evidentemente, al ser sustancias ilegales, son sustancias que tienen un riesgo mucho mayor y el riesgo es aún mayor cuando se consumen en determinadas circunstancias, en situaciones de mucho ejercicio físico, de asociación de más de un producto psicotrópico, psicoactivo, y además las personas muchas veces usan también medicación de cualquier tipo. Sí, entonces, algo ya también fijo hay efectos que se le suma. Claro, la medicación habitual de una persona que puede también tener efectos asociados, ¿verdad? Bien. Perfecto. Sobre todo, no consumir más de un tipo de sustancias psicoactivas. Bien. A tener en cuenta entonces todos los detalles. Para disminuir los riesgos. Sí, claro, claro. Tal cual. Alba Negrín, muchísimas gracias por toda la información y bueno, por todos los detalles a tener en cuenta entonces, porque uno a veces lee este tipo de droga, llega al país y de repente le falta todo este sustento que nos acaba de dar Alba. Muchísimas gracias. Bueno, a las órdenes. Muy gracias. Hasta luego. Porque más allá de que no sea socióloga, me parece muy interesante el comentario que hace sobre cómo eligió la prensa argentina llamar a esta droga. Si vos sos el que está vendiendo la droga, aplaudís con las dos manos. La droga de los ricos. Qué tentador para aquel que consume este tipo de sustancias. Estás una en droga esa elite y la vendés al precio que corresponde. Y la vendés al precio que corresponde. Sí, sí. O que tenés ganas, más bien, ¿no? Sí, habrá que tener cuidado. Bien, bueno, vamos a cambiar de tema. Hablábamos